Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Malaquías. Hermanos, estaba pensando en iniciar una serie acerca de la voluntad de Dios, pero no sé por qué el Señor me puso en el corazón en estos días tocar a Malaquías. Déjeme aclarar una cosa, ¿no? Porque hoy se explota esto de el Señor me dijo, yo sentí en el Señor y todas estas cosas estrafalarias que se hacen hoy cuando se usa esa terminología. No me habló el parlante divino, no pasó nada semejante. Simplemente es que a veces cuando uno está orientado en algo, de repente, y en esto estoy convencido, el Espíritu Santo nos dirige en otra dirección. Pero repito, no quiero explotar eso, no me malentiendan, no es que me habló un ángel o un arcángel del cielo diciéndome, Señor dice, y cosas por el estilo. No, es el tiempo de oración, uno observa ciertas cosas y entonces se siente en el corazón que se debe ir en alguna dirección. ¿Entienden eso? Para aclararlo, El libro de Malaquías está considerado erróneamente por muchos como el manifiesto que se utiliza para hablar del diezmo. Ustedes cuando escuchan a las personas hablar acerca del diezmo y las ofrendas, pero específicamente quieren tratar del diezmo, si hay un libro por excelencia que se va a utilizar es Malaquías capítulo 3. Y no solamente eso, pero van a tildar de maldito a la persona que no traiga los diezmos. Es decir, que le van a inyectar el pánico a la gente para que abran sus billeteras y traigan los diezmos fielmente al alfolí. Ni siquiera saben lo que es el alfolí, pero lo usan. A su tiempo vamos a hablar un poco de esto. Pero resulta que el resto del libro de Malaquías no se lo analiza absolutamente para nada. Estuve mirando unos videos en estos días, escuchando a pastores y ahora pastoras que le piden diezmo. Esto no es nuevo, pero me llamó la atención la forma en que ahora se piden los diezmos a las congregaciones y ya llegamos a un nivel de descaro y de atrevimiento que me deja, no sé cuál es la palabra a usar, porque ya pasó el asombro, ya se va mucho más lejos. Yo no sé si ustedes se asombran, pero espero que sí, porque estas cosas que estamos observando deberían, los que realmente amamos al Señor y queremos honrar la gloria de Dios, realmente tenemos que sentir repulsión al ver las cosas que se están haciendo dentro de la supuesta iglesia de Cristo. No, ya pasamos los límites de la vergüenza. Ahora es un descaro mucho más cínico lo que estamos observando. Le están robando a Dios los que están presentando los diezmos. En lugar de usar el texto que dice, vosotros me robáis porque no traen los diezmos. La gente que trae los diezmos le están robando a Dios y se lo voy a probar, si presta atención, no solamente en lo que voy a decir hoy, sino en la serie. Voy a presentar 4 capítulos nada más, así que vamos a explorar de qué habla realmente el libro de Malaquías. Y vamos a observar que el libro de Malaquías no es el libro de los diezmos. Se toca el tema de los diezmos,
pero hay que analizarlo debidamente. Vamos a mirar de qué habla realmente el libro de Malaquías y vamos a ver que es un llamado urgente a la reforma espiritual. Cuando nosotros empezamos a leer, y yo invito que después en casa lea esos 4 capítulos para venir preparado la próxima vez, pero a medida que comenzamos a penetrar en la lectura, nos encontramos con un llamado urgente, hasta casi desesperado, a sentarnos a reflexionar y un llamado a la restauración espiritual. Se restaura algo que está dañado y Dios aquí lo que está haciendo es un llamado a restaurar algo que está dañado en el sistema de culto, en la forma en que practica el pueblo de Dios su religión. Tú y yo estamos viviendo en un tiempo de apatía espiritual. Y no estoy hablando de la gente que no va a la iglesia, gente que no son cristianos, pero la apatía hoy la vemos en la iglesia. La gente va sin pasión a la iglesia. Se convirtió en una costumbre. Hemos usado, por ejemplo, pasajes como Hebreos capítulo 10, verso 25, que dice que no dejemos de congregarnos, dice como conclusión, como algunos tienen por costumbre, y entonces utilizamos ese pasaje como una especie de, de herramienta para torcerle la voluntad a la gente y decir, tienes que crear el hábito. Y ojo, ciertamente habla de hábito, pero hemos ido al hábito por el hábito en sí mismo, por hacer la cosa, en lugar de qué es lo que nos motiva a fomentar el hábito. Es decir, que el hábito es el fin en sí mismo, no es un medio a través de un fin. Y entonces la gente simplemente va a la iglesia sin ganas de ir a la iglesia. Apatía. Vivimos en una época de escepticismo. La gente no cree lo que dice la Biblia. Lo que hacemos es agarrar la Biblia y tratar de interpretarla de una manera que encaje a mis propias convicciones, porque lo que dice la Biblia no me cae bien, no me gusta, es severa, es tajante, y entonces, como no quiero abandonar la religión cristiana, lo que vamos a hacer y lo que se está haciendo es que estamos actualizando las Escrituras y moviendo los preceptos de la palabra de Dios a un estilo acomoditicio, que me caiga bien, que sea una horma que más o menos entre dentro de mis ideas y convicciones. Vivimos en una época de cinismo espiritual. La gente hoy es cínica en cuanto a la religión se refiere. En cuanto a todas las cosas de Dios hemos llegado al colmo del cinismo espiritual. Vivimos en un tiempo de hipocresía, hermano, y vivimos en una época de estafa a Dios espiritual. Estamos estafando a Dios, estamos estafando al mundo con nuestra religión. Es una vergüenza. Pablo decía que los cristianos somos una carta abierta del trabajo ministerial que hicieron los apóstoles en el nombre de Cristo, y hoy las cartas que está leyendo el mundo es una vergüenza, es un insulto. Lo que estamos predicando son malas palabras y eso deshonra a Dios. Las palabras de Malaquías, que en definitiva son las palabras de Dios, noten que el verso 1 del capítulo 1 comienza claramente, no hay que darle mucha vuelta a esto. Dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Así que, más allá de este personaje, el que nos está hablando a través de las Escrituras es Dios, lisa y llanamente. Las palabras de todo el libro no es un llamado a que traigas los diezmos, sino una palabra de reproche. Dios nos está reprochando. Empezó con el pueblo específicamente. Vamos a hablar de contexto histórico y escritural. Acá habla a Israel. Pero la Escritura se preservó para hablarnos a nosotros, pueblo de Dios, hoy. Y hoy es la iglesia. Una solemne reprensión de parte del Todopoderoso a su pueblo.
Lo que llama la atención, y esto es lo que encuentro muchas veces como tensión en las Escrituras, que a pesar de que Dios está reprochando a su pueblo, sin embargo, a la vez lo que tenemos es una palabra de esperanza para quienes todavía ponen atención al llamado del Señor. ¿Estás poniendo atención, hermano? Hay una dinámica que llama poderosamente la atención a través de todo el libro, que expone de una manera clara y precisa el cinismo de esta gente a la que se dirigió Malaquías, o Dios a través del profeta. Y digo cinismo, y póngalo con mayúsculas si quiere, porque no queda otro término para describir lo que está pasando acá. Cinismo por parte de estas personas. Observen la dinámica. En el capítulo 2, Dios hace un reproche. Vamos a ver varias veces a Dios reprochando a esta gente. Y lo que me llamó la atención es la respuesta al reproche de Dios. Dice en el versículo 1, váyase a la segunda parte y dice, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Dios hace un reproche y la gente lo que va a hacer es cuestionar el reproche que hace Dios. Ustedes me dicen a mí, Dios, que les estoy hablando, ¿en qué? Y ese patrón lo vamos a observar como una constante a través de todo el libro. Capítulo 1, versículo 6, en la parte final dice otra vez, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso 7, la segunda parte, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Versículo 13, habéis además dicho, ¡oh, qué fastidio es esto! Y me despreciáis. Capítulo 2, verso 17, y decís, ¿en qué le hemos cansado? Capítulo 3, versículo 7 al final, más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Se da cuenta usted del cinismo de esta gente? Hermano querido, la Biblia está para hablarnos al corazón, es Dios hablándonos, y cuando Dios nos hace un reproche, no es para que cuestionemos ese reproche. Digamos, ¿en qué, Señor? ¿Cómo te atreves a cuestionar mi carácter? Y eso es lo que estamos haciendo los cristianos hoy. Estas expresiones que vemos a través del libro dejan reflejada una actitud de incredulidad a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Yo me quedo anonadado cuando la gente dice, Dios me dijo, Dios me ha hablado, Dios me ha revelado, el colmo del cinismo. ¿Por qué? Porque estas personas cuando dicen lo que Dios les dijo son verdaderos disparates, mentiras, fraudes. No se predica a Dios, no se predica a Cristo, no se predica del pecado, no se predica de la salvación. Lo que dicen es, no te olvides de traer tu diezmo, siembra, porque Malaquías, eso es lo que nos enseña, que el que no trae los diezmos al alfolí, maldito es de Dios. Y la gente dice, amén, y abre las billeteras y pone el dinero, y lo que hace es insultar a Dios con esa mugre de dinero que le traemos y lo ponemos en los platos. Y los pastores se llenan los bolsillos con esa mugre, con el estiércol de sus ofrendas. Y uso esos términos porque son los términos que usa Malaquías. Ya se lo voy a probar. Cuestionan la validez de las denuncias, de las acusaciones divinas. Y simplifican su propia responsabilidad y el propio pecado que lleva cada persona en cuanto a la consagración espiritual a Dios. Lo que muestran es una falta de reconocimiento, de arrepentimiento, además de la dureza del corazón al llamado, al reproche de Dios, que está tratando de reformarlos y hacer un pueblo digno de esta gente que están dando mal, que están ofendiendo a Dios.
Si estas personas existen en esta etapa histórica en que se escribe el libro de Malaquías, no es porque fue un pueblo extraordinario, sino por la pura gracia de Dios. Y si nosotros, la Iglesia de Cristo, todavía en el siglo XXI, tú y yo y todos los que nos llamamos cristianos, todavía estamos en pie y somos usados como testigos, ya sea arriba o abajo del púlpito, es por la pura gracia de Dios. Que se nos metan los sesos esto, hermano querido. Nosotros estamos en pie no porque eres una buena persona, sino por la pura gracia de Dios. En el capítulo 3, que considero es el versículo clave de todo el libro de Malaquías, no los diezmos, sino este versículo, dice el Señor: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. A mi juicio, esa es la frase importante de todo el libro, hacia donde apunta todo el mensaje de Malaquías. Ustedes existen porque yo lo he permitido, porque yo los he preservado, no porque ustedes tengan la capacidad, el talento o la característica peculiar como nación de subsistir a todo lo que han pasado. Dios es un Dios inmutable. No solamente es inmutable en su naturaleza, pero es inmutable en cuanto a sus palabras. Las palabras de Dios no son negociables, no están cambiando, no evolucionan. Las mismas palabras de ayer se aplican al hoy y seguirán en el futuro. Jesús dijo que no va a cambiar ni un detalle pequeño de las Escrituras cuando utilizaba el término ni un tilde ni una jota, que es una traducción a dos signos gramaticales de la lengua original que se utilizaron. Jesús está diciendo ningún detalle de la palabra de Dios va a pasar de largo. Y no solamente eso, pero se van a cumplir sus promesas. No cambian. No cambia en su carácter. No cambia en cuanto a su fidelidad. Dios es un Dios infiel. Somos nosotros los infieles, pero Dios es un Dios fiel. Y no solamente eso, pero no cambia su amor infinito por su pueblo. Es el pueblo el que está cambiando todo el tiempo. Somos nosotros lo que una semana estamos de una manera y a la otra semana somos otra persona completamente diferente. Un domingo nos sentamos a alabar a Dios y nos sentimos llenos del Espíritu. Al otro domingo no queremos saber absolutamente nada. Una semana hacemos una promesa que vamos a caminar en el Espíritu y la otra semana caminamos como se nos da la real gana. No es Dios el que cambia, somos nosotros los que estamos cambiando. Cambiamos su palabra, cambiamos la adoración, cambiamos la forma en que glorificamos a Dios, cambiamos constantemente. Somos gente inestable, no tenemos firmeza, no tenemos convicción. Y lo que estamos haciendo hoy con la Iglesia de Cristo es una vergüenza. Lo hermoso de todo esto es que a pesar de nuestra inconstancia, Dios es un Dios constante y nos ofrece a aquellos que prestemos atención a su llamado y sus reproches. Nos dice que nos espera un futuro glorioso. Y eso es algo que uno no lo puede entender. Y eso es la gracia de Dios. Malaquías es un profeta cuyo nombre no apunta tanto al nombre en sí, sino la función. La palabra Malaquías o Malachai quiere decir mi mensajero. En el capítulo 3, verso 1 dice: he aquí yo envío mi mensajero. La palabra malaj en hebreo quiere decir mensajero. Obviamente acá está conjugado, es mi mensajero. El ministerio de este hombre, para ubicarlos un poco históricamente, se llevó a cabo alrededor del siglo V, mediados del siglo V, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando allá en los días de Nehemías. Ustedes cuando leen Nehemías y Esdras, más o menos esa es la etapa en donde encaja Malaquías y su ministerio público. Los judíos en esta etapa están regresando del exilio. Por haber andado mal, Dios les avisó con tiempo
y a través de varios profetas que si no reformaban su actitud, terminarían castigados con un exilio. Y ciertamente se llevó a cabo eso cuando la nación, a lo menos el reino del sur, fue transportado por el imperio babilónico a su país, y allí pasaron casi una generación, 70 años de exilio. No vieron más su tierra. Quedaron las nostalgias de un sueño pasado que ya dejó de ser. En esta etapa en lo que tenemos entonces es el regreso de Israel o de este pueblo, de ese exilio, otra vez a la tierra de la cual habían sido privados mucho tiempo. Se produce un programa de reconstrucción masivo, se reconstruyen todos los muros de la ciudad. En aquel entonces las ciudades no eran abiertas como ahora, hoy los muros son nuestros sistemas de defensa militar. En aquel entonces había que construir muros o paredones para contener las amenazas de fuerzas invasoras, y también la construcción del lugar donde ellos adoraban, el templo. Cuando regresaron a la tierra, las condiciones que encontraron no fueron las más favorables, era bastante precaria la situación. En el capítulo 3, si ustedes ven ahí, por ejemplo, versículo 11, en una forma implícita se nos da un poquito el cuadro en que se encontraban las cosas. Dice, reprenderé, Dios, dice esto, también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Está hablando de la langosta. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Acá Dios les está diciendo que debido a la bendición del Señor van a cambiar las condiciones. Así que cuando llegaron, esto después cambió, pero se encontraron con que la tierra estaba devastada. No solamente encontraron escombros, estaba todo, cuando Babilonia entró arrasó con todo, sino que debido a que no se trabajó la tierra, obviamente el fruto de la tierra se terminó, estaba todo en una forma agreste, las langostas no paraban de hacer estragos. Se ve que estamos en una época en que las invasiones de estos bichos hacían desastres. Dios dice, yo voy a cargarme de eso. Así que esto es lo que encontraron cuando llegaron de nuevo a la tierra. Así que había problemas con la agricultura, había problemas de infraestructura, la economía era un cero. No existía una economía funcionando, ni siquiera fluctuante. Es que no existía economía, estaban completamente en la ruina total. No había nada, había que empezar todo desde cero. Prácticamente estaban saliendo de la época de las cavernas, de regreso a la tierra. La gente, aunque fue muy motivada por el liderazgo de hombres fenomenales como Nehemías, que fue encargado de la reconstrucción y de poner en orden las cosas, o Esdras, que fue un gran maestro para la nación y que encararon algunos problemas, o Zacarías, que fue otro de los líderes con los cuales contó la nación. La gente estaba muy entusiasmada, y tal es así que, siguiendo el liderazgo de estos hombres, nos dice que estaban construyendo el muro, uno al lado del otro, codo a codo, con una espada en la mano y con la pala de edificación en la otra, y ahí le daban para adelante. Claro, imagínense, no estaban durmiendo en casas refrigeradas y cómodas, tenían que dormir prácticamente a la intemperie, comer los que les servían, subvencionados sí por Persia, pero de todas maneras las cosas no eran cómodas. El otro día fuimos al retiro y no tuvimos las mejores comodidades. Bueno, eso era un 5 estrellas comparado en las condiciones en que estaba esta gente cuando fueron de regreso a la tierra. Sin embargo, a pesar de todo el entusiasmo, poco a poco, debido a las condiciones nefastas que estaban encarando, comenzaron a enfriarse espiritualmente y fueron poco a poco haciéndose indiferentes a las cosas de Dios. ¿Dónde está Dios? Miren cómo está todo esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Dios prometió la prosperidad y acá estamos mordiendo el polvo todos nosotros. La gente había tenido en esos 70 años la asimilación cultural en Babilonia,
Los jóvenes ahora que venían otra vez a la tierra, crecieron en Babilonia. Tenemos que mirar cómo es el asunto social. La gente que entró a Babilonia se fueron haciendo viejos, pero se levantó una generación, que son las que comienzan el trabajo, que crecieron en una cultura nueva. Muchos de ellos estaban ubicados, estudiaron, trabajaron, crecieron, formaron hogares, gente que estaba cómoda en una de las perlas del Medio Oriente que era Babilonia en ese entonces. Tal es así que más adelante Alejandro va a poner su centro de operaciones en Babilonia porque era considerada una ciudad preciosísima, avanzada lejos en cuanto a arquitectura en esa época. Se habla mucho de los patios colgantes, donde, no sé si alguna vez vieron algunas de esas imágenes, donde se considera una de las maravillas del mundo antiguo. Babilonia era algo extraordinario, esplendorosa ciudad. Allí creció esta gente. Y dejar todo eso, todo ese avance tecnológico, toda esa hermosura, toda esa arquitectura, esa comodidad, ese establecimiento y irse a estas condiciones, eso fue un shock para esta gente. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué es esto? ¿Dónde está nuestro Dios? Los sacerdotes no estaban cumpliendo la ley, es decir, la palabra de Dios. La responsabilidad de estos hombres no era simplemente presentar las ofrendas en el altar en el nombre del pueblo, sino que a ellos se les había dado la tarea por ahora de educar al pueblo. Eran los maestros de Israel. Hoy llamaríamos a estas personas los pastores o predicadores de púlpito. La forma de enseñar en aquel entonces era un poco distinto, la pedagogía, pero para contemporizar estaríamos mirando los maestros, los predicadores, los teólogos de la época. Bueno, en esta época eran los sacerdotes los que tenían esa tremenda responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de instruir al pueblo en estas cosas, y sin embargo no se desempeñaron a las alturas del ministerio que Dios les había otorgado a cada uno de ellos. Avergonzaron el ministerio. Lo que hicieron es comerciar con la fe, comerciar con la religión, usar el nombre de Dios para enriquecerse ellos mismos. Deshonraron a Dios por completo. Cuando yo escucho hoy día la cantidad de personas que salen en las redes sociales predicando, mujeres y hombres, y diciendo y haciendo las cosas que hacen desde los púlpitos, me desespero. Pero me enardece escuchar y ver lo que están haciendo con la iglesia de Jesucristo. Y me enardece ver a las ovejas del Señor siguiendo a estos lobos, a estos sátrapas, estos sinvergüenzas. Y le llevan sus diezmos y los enriquecen. El culto que le ofrecían a Dios era un culto frívolo y con una total indiferencia al gesto de reverencia que debían manifestar hacia Dios. Esto se podía ver, por ejemplo, en el tipo de ofrendas que le traían a Dios. Si el objetivo final no es la ofrenda, sino quién es el ofrendante. Nosotros hoy, cuando miramos a Malaquías, es la ofrenda. Y hablamos de traer las ofrendas, hablamos de traer el dinero, de traer los diezmos. Malaquías no está hablando de las ofrendas. Malaquías está hablando del ofrendante, de la persona que supuestamente le va a decir gracias Dios. ¿Y con qué corazón viene esa persona? Tú puedes traer todos los diezmos y todo el dinero del mundo. Y si eres una persona que le estás llevando estiércol a Dios, Dios te lo va a arrojar en la cara. No le interesa, no lo necesita. Deshonra a Dios. Guárdate ese dinero antes de llevárselo al Señor. En el capítulo 1, versículo 8, dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Noten ustedes el reproche de Dios. Les está diciendo, a ver, la gente traía un animal que no sirve, un animal arruinado, lo que me sobra, lo que no quiero, la porquería. Eso le llevamos a Dios para decir, gracias Dios por tu gracia, gracias por tu bendición. Este animal asqueroso es tu bendición. Yo te la traigo, Señor, te devuelvo este regalo tuyo, esta bendición tuya.
porque todo lo que tengo viene de tu mano. Y entonces, como vino este animal cochino, aquí te lo traigo, es para ti, Señor. Y dice Dios, ¿no ves? ¿No disciernes que eso que estás haciendo es malo? Hoy le decimos esto a la gente y dice, ¿cómo malo? Si le estoy llevando lo que Dios me ha dado, estoy ofrendando, le estoy dando mi corazón. Bueno, ¿qué corazón le estás dando? Dios, cuando hace esta pregunta, es retórica, la respuesta es obvia. Cuando dice, no es malo eso, la respuesta es una sola, sí, es malo, pero se lo llevaban igual. Se ofendían ante el reproche del Señor. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Cuando ofrecemos lo que no sirve, lo roñoso, lo perniquebrado, lo arruinado, y te quedas con lo que realmente consideras que es bueno, ¿honras a Dios o te honras a ti mismo? Yo merezco lo mejor, Dios merece la sobra, lo que no sirve. Versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros, en contraste a las naciones, dice, lo habéis profanado, ese nombre, cuando decís inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Y además, como si esto ya no fuese suficientemente grave, porque ya la gente hoy no ve lo grave. Hermano querido, nosotros traemos ofrendas podridas al altar. Y no solamente eso, que es una seña de la actitud y la comprensión teológica de lo que es Dios y cómo debe ser adorado. Eso habla de un corazón enfermo que necesita ser reformado. Es el ofrendante el que está podrido, no la ofrenda. El problema no es el animal con un ojo torcido, una pierna quebrada. Es la persona que trae lo que no sirve. Pero eso ya es grave. Sin embargo, notamos que además de esto, lo que hizo esta gente fue comenzar a asimilar poco a poco la cultura y las costumbres extranjeras, a tal punto que abrieron la puerta de la religión para el divorcio, para casarse con mujeres extranjeras que introdujeron la idolatría dentro del pueblo. Esdras agarraba a la gente de los pelos y les sacudía la cabeza. Si yo los agarrase a ustedes de los pelos, me demandarían ante la justicia. Esdras les arrancaba el pelo para ver si les entraba el cuarto. ¿Pero qué haces, pedazo de bruto, que no escuchas? Que no sabes lo que estás haciendo. Y sin embargo el pueblo, ¿en qué te hemos fallado? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo te atreves a decirnos que estamos haciendo mal? Todo el mundo lo hace. Eso lo vemos en el capítulo 2, versos 14 al 16, que ya lo veremos en su momento. La culturización. El haber introducido al pueblo de Dios las costumbres del mundo. La iglesia hoy está llena. El otro día veía a una pastora con el pelo corto al hombre, lesbiana, porque esa es la mala palabra, no se puede decir ahora. Hablamos de libertad de expresión. Es libre de expresarte, pero esto no lo puedes decir. Y me dices que soy libre de expresarme. Hipócritas. La señora está tatuada de pies a cabeza. No cree en la palabra de Dios, pero sin embargo es pastora de una iglesia. Y se para a predicar acerca de las cosas de Dios. Y la gente le paga el sueldo. La sostienen. Es un solo caso el que te estoy presentando. Investiguen ustedes mismos, se van a encontrar con sorpresas, escándalos. Pastoras que se visten de una manera repugnante, seduciendo a los hombres de la congregación. Mujeres que se hacen operaciones costosísimas, se agrandan partes del cuerpo. ¿Para qué? Para
traer la atención hacia ellas, no para llevar la atención hacia la cruz de Cristo. Y la gente aplaude ese tipo de cosas. Personas que son titulados y que son títulos falsos, comprados, un fraude, una mentira. Y estas personas son nuestros misioneros, nuestros embajadores al mundo, que recorren el continente y el mundo entero con esos títulos diciendo: yo soy doctor, yo soy esto. Y es toda una farsa, una mentira. Y les pagamos el sueldo, les pagamos los viajes. Lo que llama poderosamente la atención en todo este cuadro deprimente y lamentable en el libro de Malaquías, y que hace eco a la situación actual con la iglesia o la pseudo-iglesia, es que lo que deja ver o destila el libro de Malaquías es la vindicación de un Dios todo santo. En medio de este cuadro deprimente se deja ver Dios, que empaña la actitud de los hombres que viven en semejante pecado. La pregunta es: ¿y de qué manera se vindica Dios? Bueno, sígueme un momento y te lo voy a mostrar. Número 1, el libro de Malaquías nos habla de un Dios que ama a su pueblo. En el capítulo 1, verso 2 dice: yo os he amado. Quiero que tomes nota, porque si bien es cierto que todo el libro es un reproche, sin embargo, Dios, antes de lanzar el reproche, lo que va a decir es qué es lo que siente por ellos. Si Dios no tiene bronca, no es revanchista. Dios no es que tiene una querella porque es un Dios descontrolado, enojadizo, iracundo. No, Señor, dice: yo te he amado. Dios le abre el corazón a esta gente. Y Dios nos abre por la inspiración el corazón a nosotros también, su pueblo. Dios te ama. Dios te ama con un amor eterno, un amor infinito. Yo me pregunto una cosa: si nosotros tuviésemos que agarrar a una sarta de amigos, familiares, hijos, primos, qué sé yo, que actuaran con nosotros de la forma en que nosotros actuamos con Dios, ¿cómo empezaríamos nuestro discurso, nuestra diatriba? Y es muy probable, ojalá que en algunos casos me equivoque, pero es muy probable que en la mayoría de los casos, por lo menos, empezaríamos con el dedo, empezando a despotricar. ¡Tú! ¿Qué haces esto y haces aquello, pedazo de bruto y sinvergüenza? ¿Cómo te atreves a hacerme esto a mí? No, Señor, Dios empezó diciendo: te amo. Nosotros quizás decimos a lo último, cuando ya purgué toda mi frustración, digo: pero después de todo te amo. Pero Dios da vuelta a la cosa y dice: te amo, los he amado a ustedes. La gente dice: yo amo a Dios. ¿De veras? Esta gente también, si le decíamos: ustedes aman al Dios que adoran, amén. ¿Y cómo lo demuestra? Y traemos estos animales para decirle gracias. No, Señor, esa no es la manera de decir te amo, eso es desprecio. La gente que dice me despreciáis, la gente que siente repudio por las cosas de Dios, están hastiados del ritual. Eso muestra de corazones que no están enamorados del Señor. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. Y la forma en que Dios demostró su amor es habiendo entregado a su propio Hijo, lo más valioso que tiene Dios en su patrimonio, a su propio Hijo limpio, cristalino, todo santo. Y lo entregó para que tú puedas obtener salvación y el perdón de tus pecados. ¿Y qué hacemos nosotros? Le llevamos todo lo podrido, lo roto, lo arruinado. Le damos el poco tiempo que nos sobra. No estamos dispuestos a darlo todo por ese Señor, por ese Dios que entregó a su bendito Hijo para salvar tu miserable vida y la mía. El amor de Dios es imposible sopesarlo, es imposible calcularlo. La iglesia hoy no está mostrando, no está reflejando en su vida el amor de Dios y el alto e infinito costo que tuvo para sacarnos de la miseria y la condenación eterna. No solamente es un Dios que ama a su pueblo, pero número 2, es un Dios que disciplina a su pueblo como buen padre.
En el capítulo 2, verso 3 dice, he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol. Por eso usé esa palabra fuerte, no la digo yo, lo dice Malaquías. Dice, os echaré al rostro el estiércol. Y entonces aclara, el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Dios lo que va a hacer es castigar los esfuerzos agrícolas que hagan estas personas o los emprendimientos, la dificultad económica. Dios quiere corregir a esta gente, no pueden seguir en esa dirección, no hay futuro para esta nación, esta sociedad si siguen en esas condiciones. Se necesita hacer algo. Si van a reconstruir, imagínense, si van a construir en esta forma, noten ustedes, si los cimientos están podridos, ¿qué es lo que se espera arriba? En Latinoamérica estamos en una etapa de elecciones en varios países y lo que estamos haciendo es construyendo con el progresismo barato que nos están vendiendo los políticos de hace varias décadas ya. Han construido una sociedad que no sirve para nada. Hoy vivimos en la delincuencia, hemos naturalizado la estafa, el fraude, la mentira. Los atorrantes y los delincuentes se hicieron dueños de la calle. Los políticos son una partida de mercenarios a precio que se han puesto del brazo con los carteles y los mafiosos. Le roban a la gente, le estafan, la matan, las meten presos. No hay honor a la justicia, no hay derecho, no hay verdad. Todo es un fraude, es una mentira, los vemos trajeados en los podios y todo esto que vemos hoy construyéndose en nuestras sociedades es porque las bases que pusieron estaban podridas y toda la arquitectura que pusimos sobre esa base, toda la ideología, todo el edificio del Estado es una porquería porque construimos con bases podridas, los ladrillos podridos, el constructor está podrido, las ideas podridas y todo el edificio estatal está podrido. Por eso nuestras sociedades están ideológicamente y espiritualmente podridas. Por eso Dios necesita reformar eso, pulir lo que no sirve, limpiar lo que está sucio para comenzar a construir algo que valga la pena. Nosotros hemos podrido los cimientos de la iglesia del siglo XXI. Hoy lo que tenemos son iglesias que están arruinándose porque hemos movido las bases apostólicas y las hemos cambiado por las mentiras de estos delincuentes que hoy usan Malaquías para justificar su rapiña y latrocinio. Dios disciplina a la iglesia, comienza primero por casa. Y cuidado porque lo va a hacer. Vaya contando los días porque Dios va a enviar su castigo a la iglesia. Que no les quepa la menor duda, porque Dios ama a su pueblo y al que ama lo disciplina. La segunda parte del versículo necesita no interpretación, sino explicación. Porque lo que hacemos es interpretar a Malaquías. Y ya hablé acerca de la distinción entre interpretar y explicar. No necesitamos interpretar, necesitamos explicar los textos. Este es un pasaje un poco raro cuando dice allí, bueno, es echaré el rostro el estiércol. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? Bueno, tenemos que ir un poco a las ordenanzas que Dios le dio al pueblo. Cómo el pueblo tenía que presentar las ofrendas a Dios y qué tipo de ofrendas tenía que hacerla y cómo hacerla. Si esto de que tú vienes y traes la ofrenda y la pones ahí así nomás, porque es un ritual de todos los domingos, no funciona con el Señor. Nosotros cuando vamos a ofrendarle a Dios algo, tienes que pensar lo que estás haciendo. ¿De dónde salió eso que estás ofrendando? Puede ser dinero, puede ser tu tiempo, tu servicio, tu vida. ¿De dónde salió eso que estás ofrendando? ¿Está limpio? ¿Es correcto? ¿Es honesto? ¿O estamos trayendo algo que es ilegítimo, ilícito a Dios? Porque si traemos lo que es ilícito, Dios te va a pasar la cuenta. Eso no nos importa. Hoy le traemos lo que nos parece y Dios se la tiene que tragar si quiere algo de mis manos. En el Antiguo Testamento, por allá en el libro del Éxodo, Dios le va a decir al pueblo, mire, así es como ustedes tienen que presentar las ofrendas. No es que las naciones presentaban cualquier cosa y traían animales y a veces traían gente. Pero Dios dijo, ustedes van a ser un pueblo peculiar
van a ser distintivos. Y entonces, cuando ustedes se acerquen a la religión, lo van a hacer en estos términos. Y cuando se trate de presentar ofrendas, porque la gente va a querer hacer eso, es una práctica común de la persona que practica una religión, un tipo de presente a Dios. Bueno, momentito, para ahí. Tú vas a hacer las cosas como yo te digo. No va eso de que yo quiero traer lo que a mí me parece. No, Señor, Dios los va a parar en seco y va a decir, la sociedad hace eso, pero ustedes cuando se presenten a mí, todo tiene que tener un sentido lógico. Y cuando traigan las ofrendas, cuidadito con eso. Y Dios les dio mandamientos y estatutos precisos que debían respetarse en cuanto a la ofrenda. Y Dios les dijo esto en el capítulo 29, se los leo, verso 14. En cuanto a los sacrificios, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol. ¿Entienden el término estiércol, no? El excremento del animal. Los quemarás a fuego y fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. O sea que, para hacerles más o menos una imagen, estaba el altar. La gente tenía que traer en ese tabernáculo al animal, carnearlo al animal, sacar la piel, la carne y lo que hay en los intestinos, llevárselo y ahí va el pecado, toda la mugre, se va a sacar eso, fuera del campamento, van a abrir todo lo demás que quede y se va a consumir, eso se llama holocausto, se va a consumir en el altar, pero toda esta porquería, es decir, la carne que está en contacto con toda la roña y todo lo demás, y los intestinos, que era el proceso de ingestión del animal y cómo terminaba todo eso, lo vas a agarrar todo eso, a eso va a representar todo lo que tiene que ver con el pecado y lo vas a quemar afuera. Porque al Dios al que te presentas no puedes traer el pecado, no puedes presentar el pecado. Por lo tanto, eso se va a quemar afuera del campamento, no lo traigas adentro del santuario. Esa fue la indicación de Dios para crear conciencia que el pecado y Dios no se dan la mano. Bueno, el pueblo lo que hacía era presentar sus ofrendas con la carne, con la piel y con el estiércol. Por eso dice Dios, te lo voy a arrojar en la cara. Te lo voy a arrojar en el rostro. ¿A mí me presentas eso? ¿Y qué tiene de malo? Si le estoy ofreciendo todo el animal. Ese es mi acto de honra, de gratitud a Dios. Acepte eso y déjese de tantas pavadas. Pues Dios dice, te lo voy a arrojar en la cara. El acto de desprecio de ese acto de ofensa de una persona que no adora a Dios, que no le importa la santidad de Dios. ¿Le vamos a ofrecer el estiércol a Dios? Bueno, eso es lo que le estamos ofreciendo a Dios hoy. Un Dios que disciplina, número 3, un Dios que purifica a su pueblo. Ese pueblo hay que hacer algo con ellos. Ese pueblo, si no es transformado, está condenado. En el capítulo 3, verso 3, dice, y se sentará el Señor para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Mira implícitamente cómo Dios está desaprobando la ofrenda y cómo debe ameritar un cambio. Y cuando se habla de cambio no es simplemente de ponerlo de este lado, sino un cambio de depuración total. Usa el trabajo del orfebre que tiene que meter el asunto a fuego para sacar todas las impurezas que entorpecen la calidad del metal. Y entonces cuando se funde el metal se separa una cosa de la otra. Y ahora con el metal fundido y purificado, el hombre puede construir joyas, alhajas y cosas que realmente sean dignas de valor. Pues eso es lo que tiene que hacer Dios con el hombre. Hacerlo pasar por ese proceso de depuración para sacar todo lo podrido y dejar esa perla preciosa que le lleva gloria y honra, que muestra el trabajo de aquel que hizo la obra de transformación, que no es el hombre transformándose a sí mismo, como se nos enseñó muy bien en la escuela dominical, sino Dios haciendo la obra de transformación, de depuración. Dios necesita limpiarnos, depurarnos, decantarnos.
para que podamos ser un pueblo que cuando vengamos a ofrendar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, sea un culto que Dios diga, hijo, realmente me agrada lo que me presentas. Me agrado de tu vida, de tus acciones de gracias, de tus ofrendas, tu servicio, tus bienes, todo lo que traes para mí, lo recibo con gozo. Dios tiene que disciplinar a su pueblo y tiene que depurar ese pueblo, purificarlo. Y número 4, Dios bendice a quienes le honran. En el capítulo 4, versículo 3, ya vamos cerrando, dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios le promete a esta nación que por tanto tiempo estuvo bajo el poder extranjero. Dios dice, yo voy a poner las cuentas claras, yo voy a arreglar el destino de ustedes. Una mera introducción a todo el libro. La semana que viene vamos a explorar los capítulos uno por uno. Pero, ¿qué lecciones sacamos de toda esta introducción general? Tú, ahora que estás aquí sentado, y los que me escuchan a través del lente, ¿de qué manera te habla Dios? ¿Qué sacamos nosotros de este cuadro lamentable que vemos en Malaquías? A lo menos algunas cosas. 1, responsabilidad religiosa. Nosotros hoy somos irresponsables en cuanto a la religión cristiana se refiere. Todo este ejército de delincuentes que se metieron en la iglesia es por culpa nuestra. No le echemos la culpa a Dios, no le echemos la culpa a la sociedad, no le echemos la culpa a lo que enseñan en las universidades o en los colegios. No, la culpa es tuya y mía. Nosotros le dimos los púlpitos a esta gente. Nosotros mantenemos a esos delincuentes. Nosotros les compramos sus casas y sus autos caros. Nosotros les compramos los aviones, las alhajas. Mantenemos a su familia, a toda la mersa que dirigen la iglesia. Todo este séquito de delincuentes, nosotros los subvencionamos. Somos nosotros los irresponsables. Le dimos la espalda a Dios. Y le dimos la iglesia a los delincuentes, a los soberbios, a los mentirosos, los chacales que se metieron en la obra de Dios. La responsabilidad religiosa demanda o implica un servicio recto. Nosotros hoy, primero, nos sirven los rectos de corazón y segundo, el servicio que ellos ofrecen no es un servicio recto. Es un servicio torcido, deformado. No honramos a Dios, honramos a los caudillos religiosos que se han levantado y han tomado control de la iglesia. No hay decencia, no hay respeto. Hoy se cree y se hace cualquier cosa en el nombre del Señor. Esta gente lo que hacía era servir al pecado en lugar de servir a ese Dios que llamaban Jehová, irónicamente. No solamente eso, pero la responsabilidad religiosa implica sinceridad cuando adoramos a Dios. Esta gente no era sincera. Iban con las ofrendas para darle gracias, pero estaban asqueados de ese Dios. Les molestaba hacer eso. ¿Sabes cuánta gente hoy está asqueada de ir los domingos a la iglesia? Van porque hay que ir, porque el pastor dice que hay que ir a la iglesia, pero les fastidia tener que levantarse una hora más temprano para prepararse e irse a la iglesia. Y no me digan que no, porque es así, hermano querido, es así. Nos cuesta levantarnos a la mañana para vestirnos e irnos a la iglesia. Venga a la escuela dominical, somos apenas 20 pelagatos. Y no es acá solamente, es en todas las iglesias. Es una pesadilla ir al culto de oración. Estoy cansado. Tengo que trabajar al otro día. Viajar 20 minutos en la ruta. No nos costó nada irnos al retiro 2 horas y pico manejando. Pero no podemos manejar 20 minutos para ir al culto de oración. Acá y en todas las iglesias pasa lo mismo. No estoy hablando a esta congregación, estoy hablando al pueblo de Cristo hoy. Eso sí, cuando se juntan estos delincuentes y llaman al culto, se llenan las iglesias. Allá vamos detrás de los falsos maestros, los apóstatas, los atorrantes.
A esa gente sí los apoyamos. Allá llenamos los templos. Se llenan. Cuando hay un concierto de porquería donde se canta cualquier cosa, gente semidesnuda, todos tatuados, enganchados con fierros por todos lados, los jóvenes llenan los santuarios, saltan y gritan. Pero cuando se trata de ir a adorar a Dios como corresponde, es aburrido eso, no va conmigo. Queremos que se modernice la iglesia. Y le traemos los diezmos y las ofrendas al Señor. En esos términos, sinceridad, sin defecto, sin tacha, honestos. Ellos no encontraban el placer en adorar a Dios. El placer estaba salir corriendo del altar lo más pronto posible. Ya presenté el animal todo podrido y arruinado. Dios que se arregle con eso. Número 3, implica la responsabilidad religiosa o espiritual. Implica reverencia al Dios al que te estás acercando. El libro de Deuteronomio dice, tendréis mi santuario y tendréis mi nombre en reverencia. Y hoy lo que no vemos en la iglesia es reverencia, ni sabemos lo que quiere decir la palabra reverencia. Reverenciamos a los actores de Hollywood. Cada año cuando viene el programa de los Oscars, la gente se pega a la pantalla de televisor para ver el desfile de esta gente que vive a costillas nuestras. Les pagamos los sueldos descomunales. Cuando queremos en las campañas políticas nos sentamos a escuchar a estos hombres. Nos pasamos 2 o 3 horas en el YouTube escuchando una cantidad de tonterías. Pero cuando se trata de escuchar a Dios, perdemos todo sentido de reverencia. Tenemos respeto para todo el mundo, pero no respetamos la santidad de Dios. Y tampoco nos interesa. La segunda cosa que implica es justicia y decencia moral. Hermano, el asumir las costumbres del mundo y meterlas adentro de la iglesia es un pecado de calibre mayor. Santiago, cuando escribió a la iglesia, dijo, no, almas adúlteras. Empieza con una expresión fuertísima. Le dice a la iglesia, adúlteros. ¿Cómo es posible eso? Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Claro que lo sabemos. Sabemos perfectamente nosotros los hijos de Dios lo que está bien y lo que está mal. Sabemos que la música que se canta en el mundo es mala y la metimos adentro de la iglesia. Sabemos que vestirse de cierta manera en el mundo está mal, pero lo metimos adentro de la iglesia. La gente va en chancleta, van semidesnudos a la iglesia a adorar a Dios. Todos marcados, magullados, borrachos, drogados. Una vergüenza. Bailamos música corridos, he visto pastores bailando corridos, merengue, salsa y una reggaetona dentro de la iglesia. Gente, el otro se los dije, o creo que fue en el retiro, que ponen caños en la iglesia para bailar el baile del caño. Eso está dentro de la iglesia. Yo no te estoy mintiendo. Ve al YouTube y haz tu propia investigación para que veas que esto no es mi invento. No estoy creando ni ilusiones. Eso es lo que está pasando con nuestras iglesias. Y no nos escandalizamos, lo hemos naturalizado, lo vemos en YouTube y decimos, bueno, yo no estoy con eso, pero no, fine, con tal que no me toquen a mí. Y en lugar de defender la dignidad de Dios, pasamos de largo. Decencia moral no existe en la iglesia. Hoy cualquiera es pastor, cualquiera es pastora, o arcángel, o apóstol. Cualquier persona es cualquier persona. Y todo eso tiene que ser válido para el Señor. Número 3, fidelidad a Dios. Y la fidelidad a Dios implica compromiso. Compromiso absoluto con Dios. Si tú no te comprometes totalmente, no eres de Dios. No puedes comprometer a medias. O eres o no eres. O seguimos o no seguimos al Señor. Compromiso. La fidelidad a Dios. La gente dice amén, pero si tú no te comprometes totalmente a Dios, no eres de Dios. Estás caminando o estás cabalgando en el lomo de 2 caballos que van en dirección contraria. No te puedes sostener arriba de ellos. Compromiso. Segundo, perseverancia. No puede ser una vida intermitente. O lo sigues hoy y todos los días, o no lo sigues del todo. Dejémonos de tanta cosa. Si tú no lo sigues constantemente al Señor, no estás siguiendo al Señor.
Te tienes que tirar la cruz al hombro y todos los días, cada instante has de respirar los aires del cielo. El escritor de Hebreos nos estaba diciendo que corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos de Jesús, pero anteriormente dice despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que está acercándonos constantemente para entorpecer mi consagración, mi constancia en el Señor. No puedes correr y cruzar la meta final si no corres con perseverancia. Tienes que correr. Quizás puedas correr a diferente velocidad, un día más rápido, otro día más lento, pero tienes que correr, no debes pararte, tienes que darle para adelante. Si eres cristiano, eres cristiano hoy, mañana y todos los días. No puedes ser cristiano el domingo, a la mañana y el resto de la semana eres cualquier cosa. O eres o no eres. No hay vuelta que darle. Perseverancia. Y luego confianza. Esta gente cayó en este estado en los días de Malaquías porque no confiaban en su Dios, que los amaba y les había prometido que los iba a prosperar. Eso es lo que dice en el capítulo 3:11. Reprenderé al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. De ellos deben haber dicho, sigamos trabajando y confiemos en el Señor. No, Señor, seguían trayendo ofrendas baratas a Dios. Y por último, honestidad. Sé honesto con tu Dios y Salvador. Sé honesto con tu Salvador. Tú no le debes nada a este mundo, no le debes nada a la sociedad. Le debemos todo a aquel que nos sacó de la condenación eterna y nos dio el perdón bendito y nos ofrece ahora las glorias del cielo. En este viaje por Malaquías, hermano querido, se verán expuestas muchas de nuestras fallas. Y créeme, que no traigas el diezmo no es la falla, es el corazón. Malaquías no habla del diezmo, Malaquías habla de nosotros. Se verá el carácter de un Dios que nos ama entrañablemente y la manifestación más elocuente y más clara de ese amor de Dios, hermano querido, es el haber enviado al bendito Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. La razón del por qué hoy el cristianismo vive en una forma apática e insincera es porque hemos perdido de vista la cruz. Y si vemos la cruz, la vemos vacía, sin el Cristo colgado en ella por ti y por mí. Vaciamos la cruz, arrancamos a Cristo de esa cruz y lo tiramos al costado del camino como un cuerpo inerte que ya no sirve para nada, no tiene respuesta para el hombre hoy. La declaración de introducción del capítulo 1, verso 2, yo os he amado, es una de las declaraciones más preciosas que encontramos a través de la historia. Vista en el contexto en que se encontraba esta gente y el contexto de nuestra sociedad y en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, donde el amor escasea, donde el amor es un sentimiento de Hollywood, donde es una mera palabra nada más. El amor de hoy es un vale todo. Eso no es amor, eso es egocentrismo. Solamente el amor de Dios puede dar algún gramo de esperanza a la sociedad y especialmente en estos días a una iglesia que debe dar testimonio de ese amor de Cristo. Este amor es el que cautivó el corazón de Juan. Y es por eso que escribió en su primera carta a la iglesia en el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Póntete a pensar, tú que eres un vil pecador, que merecemos el infierno, que somos hijos del pecado, del demonio, y que ese Dios te haya escogido y te haya hecho un hijo suyo. Que ese Dios diga, tú eres mi hijo. Eso manifiesta la magnitud del amor de Dios. Juan entendió esto y este hombre dice, miren ustedes, sopesen cuán grande es el amor de Dios para que tú, un vil pecador, seas llamado su hijo ahora. Déjame terminar con las palabras de Charles Spurgeon, que dijo en uno de sus famosos y extraordinarios sermones, la cruz no nos habla del amor débil de Dios. Es el estandarte y el emblema del amor omnipotente e infinito de Dios. ¿Lo crees?
en Malaquía decían que sí, pero sus acciones decían que no. Dios quiera que te conmueva, como hizo con Juan y con Malaquías y grandes hombres a través de la historia, Spurgeon, que el amor de Dios conmueva tu vida y estés dispuesto a ofrendarte tú como sacrificio vivo. Que no traigamos lo que me sobra, lo que nos sirve, lo gastado, lo que no tiene costo. Si no quieres hacer lo mejor para Dios, no hagas nada. Porque lo que hagas, sea poco, sea mucho, si no está dado con un corazón correcto, Dios te lo va a arrojar como arroja el estiércol sobre el rostro de aquellos que lo ofendían en el altar del sacrificio. O le ofreces estiércol o le ofreces tu amor incondicional. Tú tomas la decisión ahora. Padre, perdónanos, por favor. Vivimos en una época en que hemos abierto las puertas a personas que están trayendo estiércol al altar. ¿Cómo nos hemos rebajado, Señor? ¿Qué manera más vulgar de adorarte? Perdónanos, Señor. Disciplina a tu pueblo. Limpia a tu iglesia, por favor. Empieza con nosotros. Conságranos. Transfórmanos. Transforma nuestras vidas. Haz lo que hiciste con el pueblo, que lo estabas preparando para la venida primero del heraldo que anunciaría al Salvador, como indica Malaquías, y luego, Señor, al bendito Salvador. Aquel que ya vino y que todavía hoy se publica para salvación y perdón de los pecados. Tú conoces cada corazón hoy, Señor. Y si hay corazones que necesitan ser reformados, refórmalos. Si hay personas que todavía no han aceptado tu perdón y salvación a través del Espíritu, te ruego, Señor, te imploro en el nombre de Cristo que toques esos corazones. Los que nos siguen a través del canal, Señor, no los conocemos, no los vemos, pero por favor, Señor, te imploro, ayúdanos, no nos sueltes la mano, no nos dejes, Señor. No abandones tu pueblo, no abandones tu iglesia. Nos aferramos a tu palabra, nos has amado, Señor. Y la demostración de ese amor es Cristo colgado en una cruz y luego resucitado y hoy a la diestra del Todopoderoso para interceder por nosotros. A ti te damos la gloria, bendito Señor y Salvador. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.